Para continuar, hermanos, nuestra exposición del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, les invito a que me acompañen, por favor, a el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 14. Libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 14, y vamos a leer en esta oportunidad a partir del versículo 6 hasta el 8. Apocalipsis 14, 6 al 8, dice la palabra del Señor. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hasta allí. Al igual, hermanos, que en la visión del templo, de la habitación de Dios y los que adoran en él, que vimos allí en el capítulo 11 de este libro, inmediatamente después la visión se vuelve a la tierra para describir el testimonio de los santos que están en la tierra. Y así este capítulo. Después de dar un vistazo a los creyentes en Sión adorando al Cordero, ahora, enseguida, los reflectores se vuelven hacia la tierra para describirnos los acontecimientos que allí están ocurriendo. Es importante, hermanos, tener en cuenta estas cosas, debido a que, si ustedes notaron, los versículos anteriores nos están hablando de lo que está ocurriendo en la presencia misma de Dios. ¿Se acuerdan? Y esto ocurre ya en el capítulo 11. En el capítulo 11 vimos la figura del templo, que es la habitación de Dios. Vimos que le fue dicho al apóstol que midiera el templo, que midiera también el altar, ¿se acuerdan? Y que midiera a los que adoran en él. Y después de que se le dice esto, de que se ve esta visión del cielo, enseguida la visión se torna hacia la tierra. Y a continuación dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de sacos de cilicio, ¿se acuerdan? Y a partir de ahí comienza a explicarnos sobre los 2 testigos. Bueno, este capítulo 14 tiene en este sentido la misma estructura que en el capítulo 11. Pues, si ustedes observaron en la ocasión anterior, los versículos del 1 al 5 se enfocaron en la presencia de Dios, en lo que está ocurriendo ahí en el monte Sión. Pero inmediatamente después, ahora las cosas se vuelven a otro lugar. Y vamos a seguir la división natural de estos 2 versículos que leímos para exponerlos así. Y vamos a ver primeramente el evangelio eterno predicado. Enseguida vamos a centrar nuestras mentes en el mensaje de este evangelio. Y por último, como tercer encabezado, vamos a ver qué es Babilonia. Bien, comenzando con nuestro primer punto, el evangelio eterno predicado.
Nuevamente, hermanos, aquí se nos presenta la figura de un ángel realizando labores encomendadas por Dios. Y ya para estas alturas, hermanos, ya yo espero que nosotros ya no nos inquietamos por saber la identidad de este ángel, pues ya hemos visto que el propósito del libro no es hablarnos sobre los ángeles, sino más bien darnos la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y también porque hemos visto que estos ángeles también, a medida que se van presentando, algunos de ellos son símbolos. Así que, bueno, no nos vamos a detener a analizar quién pudiera ser este ángel, porque vamos a ver que en esta ocasión no nos será de gran utilidad. Y como les repito que ya hemos estado viendo, cuando se nos habla de los ángeles, no se nos dice con el objetivo de que nos centremos en los ángeles. Se nos enseñan solamente como los colaboradores de Dios, como los siervos que Dios usa para llevar los mensajes o para figurar los símbolos que quiere revelar al apóstol. Por esta razón, entonces, aquí lo importante no es tanto el ángel, sino lo que hace. ¿Me explico? O lo que va a decir. Bueno, en este caso, entendemos que este ángel es en esencia un símbolo. ¿Por qué es un símbolo? Bueno, porque la predicación evangélica, hermanos, como sabemos, no fue dada a los ángeles, sino a la iglesia, de quien los mismos ángeles aprenden el misterio escondido desde los siglos. Efesios capítulo 3, versículo 8 al 10 nos dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, escuchen bien, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Así que, si ustedes se dieron cuenta, hermanos, ¿quién es aquí quien revela estas verdades evangélicas, este misterio escondido desde los siglos? ¿Los ángeles a la iglesia o la iglesia a los ángeles? Es la iglesia a los ángeles. Los ángeles en ese sentido están expectantes, hermanos, de ver la revelación, la manera en que la iglesia está siendo el medio a través del cual Dios va revelando estas riquezas de Cristo, este misterio escondido desde los siglos. No fue dado pues a los ángeles el predicar el evangelio. Y si nuestro texto dice, el versículo 6, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, toda lengua, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Bueno, este ángel pues entonces es una representación. Es una representación, pues no debemos esperar que en algún momento del futuro, tal vez previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, venga literalmente un ángel volando y entonces comience a predicar el evangelio a la tierra. No, hermanos, esto no va a ocurrir. Este ángel es una representación, en este caso, de la labor que la iglesia está haciendo. Recuerden también que en los primeros capítulos
los ministros del Evangelio son tipificados con la figura de un ángel, ¿se acuerdan? Dice la Escritura, escribe al ángel de la iglesia fulana, ¿se acuerdan? De manera entonces que aquí este ángel es una representación. Y si lo cotejamos también con lo que está ocurriendo en el capítulo 11, ¿qué ocurre en el capítulo 11 después de que se ve el templo, se mide el altar y los que adoran en él? A continuación se habla ¿de quién? De la iglesia. Estos dos testigos que vienen a representar la iglesia predicando el evangelio, porque ¿qué es lo que nos describe el resto del capítulo que hacen estos dos testigos? Predicar el evangelio. Es pues la iglesia la encargada de predicar este evangelio y este evangelio que es eterno. Ahora bien, este evangelio es llamado eterno en nuestro texto y es llamado eterno por las siguientes razones. Primeramente, es llamado eterno porque fue urdido en el consejo de Dios desde antes de la fundación del mundo, nos dice Hechos 2:23. Este evangelio, hermanos, no comenzó cuando Cristo vino por primera vez a la tierra. No, el evangelio fue urdido en el plan eterno de la redención desde antes de la fundación del mundo. El evangelio se preparó en aquel plan eterno. El evangelio es eterno porque fue escondido desde los siglos en Dios y siendo revelado por la iglesia, nos enseña Efesios 3:9, como lo leímos. El evangelio es eterno porque aún, escuchen bien esto, el evangelio es eterno porque aún en la misma eternidad nos seguirá revelando cosas que por nuestra naturaleza enclenque en este momento nosotros no podemos comprender. Pero hermanos, una vez que estos cuerpos sean transformados y podamos por la gracia del Señor estar con Él, entonces podremos comprender e iremos entendiendo cada vez más profundamente verdades que hoy en día ni por aquí nos pasan. Profundidades, hermanos, que en este momento no tenemos ni idea. Este evangelio es eterno, pues la eternidad misma está incluida en el anuncio del evangelio. La eternidad misma está incluida en su anuncio y es eterno entonces por ello también. Este evangelio es eterno también porque es el mismo, es decir, que no cambia. Este evangelio es eterno porque se mantiene tal cual eternamente, en el sentido de que no se va adaptando a los tiempos. Este evangelio se mantiene y no se va adaptando a las sociedades en donde se proclama, sino que se mantiene intacto en su mensaje y en su contenido. Así pues, estas son las razones por las que se llama aquí el evangelio eterno. Y una vez más, con estas cosas queda demostrado el terrible error y desvío del evangelicalismo de nuestro tiempo, que se ha inventado una gran variedad de evangelios y de Jesuses, que ya no son el evangelio eterno, y de los cuales no se puede esperar nada más que desvío, error y muerte eterna. Pues si este evangelio es eterno es porque es uno y es único y no puede ser alterado. Cuando sufre una alteración, como decíamos el domingo pasado, se produce una nueva versión del evangelio. Cuando se altera algo en el contenido de este evangelio, se produce un nuevo evangelio.
un evangelio diferente en palabras del apóstol Pablo. Y al ser un evangelio diferente, entonces no tiene para nada la eficacia del evangelio eterno, del evangelio verdadero. Pero nuestro texto nos dice que así como hacían los dos testigos, el evangelio es anunciado a todo lo largo de la era neotestamentaria en la gran ciudad que en sentido figurado es Sodoma y Egipto. ¿Recuerdan ustedes cómo estos dos testigos se nos dice que ¿qué están haciendo? Están dando su testimonio. Es decir, están anunciando el evangelio, están predicando la palabra. Aquí, hermanos, también se nos está hablando de esta misma predicación de la palabra. Este mismo evangelio que está siendo predicado, nos decía en el capítulo 11:8, en Sodoma y Egipto. Sin embargo, aquí, este evangelio está siendo predicado, vamos a ver, en Babilonia. Cuando este evangelio eterno es predicado en Babilonia, sus emisarios, al igual que como ocurría con los dos testigos, no son felicitados. Cuando el evangelio es predicado en Babilonia, los emisarios del evangelio no son abrazados y no son bien recibidos, sino al contrario. Sus palabras son como fuego que quema en las conciencias de un mundo que no quiere oír nada de este evangelio. ¿Recuerdan ustedes que nos decía el texto que los dos testigos, de ellos salía fuego de su boca? ¿Se acuerdan? Que veíamos que representaba el mensaje del evangelio que es predicado y que arde en las conciencias de aquellos que se encuentran en Sodoma y Egipto, dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Pues hermanos, aquí ocurre también lo mismo. Este evangelio es predicado ahora en Babilonia y estos emisarios reciben también la misma respuesta. Dice Ezequiel capítulo 3, versículo 7, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Hermanos, lo que nos quería decir Apocalipsis 11, nos quiere decir aquí este versículo. El Señor nos está diciendo, la iglesia estará predicando el evangelio. En el capítulo 11 nos está diciendo que lo estará predicando en Sodoma y Egipto. Y el hecho de que lo esté predicando en Sodoma y Egipto nos está diciendo lo estará predicando en medio de oposición. Es decir, no solo lo estará predicando en medio de maldad y en medio de perversión, sino también lo estará predicando en medio de oposición. Pues, como vimos ya el resultado de Apocalipsis 11, estos que están oyendo a estos dos testigos se enojaron tanto que los tomaron y los mataron. ¿Se acuerdan? ¿Por qué los tomaron y los mataron? Porque dice Ezequiel que este mundo, que es representado en Apocalipsis 11 como Sodoma y Egipto, y en esta porción como Babilonia, este mundo no quiere oír. Así como el Señor le dijo a Ezequiel, aquí nos está anunciando a la iglesia, mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Se está entonces representando aquí la labor de la iglesia, la labor evangelística de la iglesia en la tierra,
en medio de un mundo que no quiere oír el Evangelio. Por esta razón, el tercer ángel en el versículo 9, miren, acompáñenme, dice, el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este pues es un mundo que no quiere oír el Evangelio. ¿Por qué no quiere oírlo? Porque tiene en su frente y en su mano derecha la marca de la bestia, que ya vimos hace 2 domingos lo que representa. Este mundo entonces está lleno en sus mentes y corazones de toda esa ideología de este mundo, de manera que cuando la iglesia viene y le presenta este evangelio eterno, para ellos es algo que no merece siquiera el tiempo de oírlo. Nuestro Señor nos está anunciando con esto. Su tarea es llevar este evangelio, pero sepan que lo harán en Babilonia. Sepan que lo harán en medio de la oposición, en donde nadie los va a querer escuchar. En ese sentido, el Señor nos está enviando como al profeta Ezequiel. El Señor ya sabía que en este caso la casa de Israel no iba a querer oír, pues ya lo dice el Señor: la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Noten, hermanos, esta situación. El profeta es enviado a anunciar el mensaje de Dios a un pueblo al que el Señor sabe que no quieren oír, no quieren escuchar. Pero el Señor dice, se les tiene que hablar a pesar de todo eso. Es necesario que se deje testimonio de que se les ha anunciado el Evangelio. ¿Por qué? Porque el tercer ángel va a venir y va a anunciar y está anunciando lo que les va a suceder. Este Evangelio es predicado en un mundo centrado en sí mismo, centrado en sus propios deseos, en sus propias necesidades, un mundo que no está interesado en las cosas de Dios. Este evangelio está siendo predicado por la iglesia verdadera, en una Babilonia que está ocupada con sus cosas del mundo, atareada y ofuscada en las cosas de la tierra. ¿Y qué es lo que va a suceder? No querrá escuchar. Y lo que no quiere escuchar es el evangelio eterno. Los otros sí los escucha. Los otros evangelios está dispuestos a recibirlos. Oye el evangelio de la prosperidad y lo recibe y lo abraza. Ese sí lo oye y le gusta y lo escucha. Oye el evangelio de la comodidad y ese sí le agrada y lo recibe. Escucha lo que se conoce como el evangelio social, esa tendencia, esa predicación de que supuestamente la iglesia también debe estar preocupada por las necesidades de la sociedad, las necesidades terrenales y materiales de la sociedad. Y eso le agrada a este mundo. Esos evangelios sí está dispuestos a recibirlo, como hasta dijo nuestro presidente, hermanos, hace unos pocos meses. Dijo él,
Jesús es el dirigente social que más respeto y admiro. ¿Sí sabían que dijo eso el Señor? Este señor AMLO. Miren, entonces, ¿qué clase de Jesús le presentaron? Ese no es el Jesús de la Biblia. A él le presentaron un Jesús que es un dirigente social. A él le presentaron a un Jesús que está escuchando las necesidades de las personas para ayudarles en sus necesidades terrenales. A él le presentaron a un Jesús de ese evangelio social. Un Jesús que está ocupado en las necesidades terrenales para ayudar a la gente. Pero miren cómo recibe este señor representante en nuestro país de la bestia, como ya lo vimos, recibe él tranquilamente a ese Jesús. Dice, este Jesús, este Jesús sí me agrada, este sí es de los míos, a ese sí lo admiro, dice. Pero si le presentaran el evangelio eterno, al Jesús del evangelio eterno, hermanos, sus oídos retiñirían y rechazaría por completo a ese Jesús. Y eso es lo que hace el mundo. Y eso es lo que hace también hoy en día el evangelicalismo. Oye de el Jesús de la Biblia y dice, no, ese Jesús no me gusta. A mí háblenme del Jesús bueno que está interesado en mí, que viene a ayudarme. Pero la predicación del evangelio eterno en Babilonia es como predicar en los días de Noé. La predicación del evangelio eterno, hermanos, en Babilonia es como predicar en los días de Noé. Estaba Noé anunciándoles de las cosas venideras y nadie lo oía. Nadie le creyó. ¿Quién le creyó a Noé? Si hasta uno de sus hijos era impío de los que iban con él. Porque alguien dirá, pues nada más su familia, pues le faltó uno, aunque sea. Predicar pues el evangelio eterno en Babilonia es estar predicando a un mundo sumergido en la autocomplacencia. Predicar el evangelio eterno, hermanos, en esta Babilonia es estar predicando en un mundo sumergido en el yo, sumergido en las cosas de esta tierra, casándose y dándose en casamiento como ocurría en los días de Noé. Esto es, no les importa la eternidad, no les importa nada que no sea de esta tierra. Están solamente ocupados, centrados en las cosas que sean de aquí, de esta tierra, y que se queden aquí. Llega usted a hablarles del evangelio y casi son capaces de decirle, ¿traes algo para decirme que me beneficie aquí en esta tierra? Te oigo. Y cuando usted le dice, no, vengo a hablarle del cielo. No, gracias, en otro tiempo. Ahorita no tengo chance. ¿No es así? Estamos, hermanos, en una Babilonia que no quiere oír el mensaje del evangelio. Es un mundo sumergido en la autocomplacencia. Ahorita va a cobrar un poco más sentido, hermanos, ténganme un poco de paciencia. Pero está sumergido en el yo, está adormecido en las cosas de esta tierra. Pero a pesar de todo, el texto nos dice que este ángel habla con gran voz, dice el verso 7, diciendo a gran voz.
Lo que nos enseña, hermanos, que la predicación de la palabra es firme por parte de la iglesia. La iglesia no se amedrenta por el rechazo del mundo del evangelio eterno. La potencia de la voz del ángel que habla de la firmeza y la determinación con que la iglesia, a pesar de ser ignorada y a pesar de ser atacada, continúa anunciando el evangelio, advirtiendo al mundo de su condición y de su destino. Pero ¿qué es lo que le grita con voz potente este ángel? Veamos ahora el mensaje del evangelio. El mensaje de este evangelio, miren el versículo 7, ¿están allí? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Vieron a este ángel aquí? ¿Se fijan las cosas que está diciendo? Ahora traten de imaginar, ¿se imaginan cómo sería que este ángel sale con gran poder, con potente voz, a clamar y clama y dice? Pues va a decir el evangelio, ¿verdad? Ya nos dijo, está proclamando el evangelio. ¿Cómo sería entonces que salga y diga: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti? ¿Se imaginan esa situación? ¿Está haciendo este ángel esto? Él va a predicar el evangelio. ¿Y qué hace? ¿Qué dice? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Él está predicando el evangelio eterno, ya nos dijo. ¿Y cuál es ese evangelio eterno? Dios te ama. Ándale, ven. Él te va a resolver todos tus problemas. Te va a ayudar. ¿Tienes necesidades? Mira, ven. Hermanos, qué cosa más contraria al evangelio. Esa expresión de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Se dan cuenta del contraste de ambos mensajes? Miren, ¿cuál es el mensaje? 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Miren, hermanos, qué cosa tan opuesta. ¿Se dan cuenta de lo opuesto de ambos mensajes? El evangelicalismo de nuestro tiempo diciendo: te voy a proclamar el evangelio. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Pero la escritura diciendo: mira, este es el evangelio. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Se fijan que es completamente opuesto? El falso mensaje proclamado por el falso profeta se centra en el hombre. ¿Se fijan? Dios te ama a ti y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Quién está resultando ahí beneficiado? ¿En quién se está centrando la necesidad? En el hombre. Es claro. Mientras que el verdadero mensaje del evangelio, noten en quién se centra. En Dios. ¿Se fijan? Temed a Dios. ¿Quién es el objeto del mensaje aquí? Dios. Y en el otro, ¿quién es el objeto del mensaje? El hombre. Temed a Dios. El falso mensaje proclamado por el falso profeta busca el beneficio del hombre. Pues dice, tiene un plan maravilloso para ti. Mientras que el verdadero mensaje del evangelio eterno, noten ustedes, que busca la gloria que merece Dios,
y a la que tiene derecho como creador soberano. ¿Están distinguiendo, hermanos, la diferencia del falso evangelio que predica el falso profeta? ¿Quién es el falso profeta? La segunda bestia. La falsa religión, como vimos. Este falso profeta, esta falsa religión, está proclamando entonces un mensaje, un evangelio completamente diferente. Un evangelio que está centrado en el hombre y que busca el beneficio del hombre. Pero ¿cuál es el evangelio que usted debe de estar proclamando? Es un evangelio que busca la gloria de Dios. Que busca que el hombre, dice, tema a Dios y le dé gloria. Oh, hermanos, qué cosa tan asombrosa es eso. Díganle a los que van supuestamente a evangelizar, ve y predica y di, teman a Dios y denle gloria. ¿Qué les van a decir en el evangelicalismo de nuestro tiempo? No, espérate, es que no puedes decirle eso a la gente. No, se van a ofender. Tienes que llegar de esta manera y decir así. No hables de esas cosas porque la gente se va a ofender. Pero miren las palabras de la proclamación evangélica. Temed a Dios y dadle gloria. Por eso decíamos que el evangelicalismo de nuestro tiempo es un evangelicalismo falso. Es el falso profeta que está predicando un evangelio diferente al de la Escritura. En el evangelismo, hermanos, nosotros tenemos el propósito de mostrarle al incrédulo la grandeza de la gloria de la majestad de Dios. Tenemos el fin de mostrarle al incrédulo la grandeza de la gloria de la majestad del Dios que lo creó a él, que le da todo y que ni siquiera le reconoce ni le da gracias. ¿Me explico? En ese mensaje nosotros hemos de ir a decirle a la gente, mira, este Dios tan glorioso, tan majestuoso, Él lo ha creado todo y te ha creado a ti mismo y tú ni siquiera le agradeces. Y es más, hasta quieres convencerte de que ni existe. Mira en qué condición estás. Dice el comentarista Simón Kistemaker, no le han mostrado respeto, hablando de Dios. Han sido insensibles a su palabra y a su testimonio y no han querido honrarlo. La intimación a temer a Dios pide reverencia y alabanza de parte del género humano. Si nos damos cuenta entonces, el plan y el propósito de la iglesia se centra en Dios. El evangelismo se centra en Dios. Vamos a decirlo así, en la necesidad, que aunque no es necesidad, pero de Dios, no del hombre. Y hoy en día se ha vuelto esto al revés. Se ha centrado en el hombre y aún, y esto no solo en el evangelismo, también en la predicación, en las iglesias protestantes de nuestro tiempo. Para no ofender a la gente, para que no se vaya la gente, se centran los mensajes en las personas, tratando de agradar a las personas, tratando de no ofender a las personas. Pero, hermanos, el mensaje evangélico se centra en Dios y clama
teme a Dios y dale gloria. Sabemos que Dios no necesita que nadie lo defienda. Sin embargo, en este sentido, la iglesia está de parte de Dios. Y la iglesia debe estar de parte de Dios y no del rebelde pecador. Pero noten cómo somos nosotros mismos tentados a estar de parte del rebelde y no estar del lado de Dios. Pues ese es el enfoque del mensaje. ¿Del lado de quién está el ángel? De Dios, claramente. Y les dice a todos, ustedes son los que están mal. Teman a Dios. Pero ¿qué hacen los predicadores en nuestro tiempo? Tienen que cambiar la imagen de Dios para favorecer al hombre. Tienen que predicar a un Dios diferente para que no se asuste el hombre, para que no se ofenda el hombre, para que no sienta el hombre que Dios le está exigiendo algo. Y esta expresión aún también es una expresión a la que huyen muchos hoy en día. No, es que Dios no te exige nada. No, Dios te respeta. Dios respeta. ¿Han oído gente que dice eso? No, si tú no quieres nada, no, pues Dios no se mete contigo. Dios no hace eso. ¿Qué clase de Dios es ese? La iglesia está y debe estar de parte de Dios, hermanos. No de parte del hombre, aún en las controversias entre los incrédulos. Han tenido que hablar, por ejemplo, o defender la escritura delante de alguno de los que piensa que la pena de muerte es una gran, como dicen hoy en día los modernos, es ser retrógrada. ¿Alguna vez algún impío les ha dicho, no, cómo no, eso está mal, cómo que ojo por ojo y diente por diente? No, somos mejores que eso, ahora dice el mundo. ¿Y qué hacen ustedes? Tratan de acomodar las cosas para que no se vea tan mal, que Dios no quede tan mal a sus ojos. ¿Del lado de quién están? Dice el texto, teman a Dios y denle gloria. La iglesia está para defender los intereses de Dios delante de los indolentes pecadores, que no solo ignoran, sino que le desprecian después de tanta bondad y misericordia que les ha mostrado. La iglesia entonces no es que va a ver a los pecadores, como se ha dicho en otro tiempo, como, ay, estos pobrecitos necesitados, ay, que necesitan que Dios les socorra y les ayude, porque mira cuánta necesidad tienen, mira que no les va bien aquí y allá, y mira todas las desgracias que les suceden, pobrecitos necesitan. ¿Me estoy explicando? Ese es un enfoque que se centra en el hombre y en su necesidad. La iglesia está para defender los intereses de Dios delante de los indolentes pecadores que voluntariamente ignoran a Dios
y le desprecian. Cuán terrible es, pues, hacer a Dios el siervo de la criatura. Cuán terrible es hacer a Dios el siervo de la criatura. Nuestros corazones deben arder de celo como Finés cuando vio aquel perverso que dice el texto que hizo. Tomó su lanza y lo atravesó por en medio. Miren dónde tenía él sus prioridades. ¿Del lado de quién estaba? Tal vez si nosotros hubiéramos estado allí y hubiéramos visto a ese príncipe que tomó la mujer extranjera, hubiéramos dicho, no, pues es que es príncipe, no, pues es que... ¿Sí me explico? Empezaríamos a excusar su pecado. Empezaríamos a defender al hombre antes que defender a Dios. ¿Qué hizo Finés? Se puso del lado de Dios y se llenó de celo por Dios. Dice el ministro puritano Thomas Watson, mejor que los reinos sean derribados, mejor que los hombres y ángeles sean aniquilados, antes que Dios pierda una joya de su corona, un rayo de su gloria. ¿Me siguieron? Eso es estar de parte de Dios. Mejor que los reinos sean derribados, mejor que los hombres y ángeles sean aniquilados, antes que Dios pierda una joya de su corona. Antes que rebajar la majestad de este Dios. Eso es estar del lado de Dios. Eso es proclamar con el ángel, temed a Dios y dadle gloria. El darle gloria es la cuota mínima que toda criatura racional debe pagar delante de la esplendorosa majestad que por sí misma exige adoración. Toda criatura, en ese sentido, toda criatura tiene una deuda, decía el puritano, una renta que debe pagar a la corona del cielo. Adoración. La gloria de la majestad de Dios por sí misma exige adoración. Por sí misma, ese resplandor y majestad por sí mismos exigen adoración. Exigen la gloria y la reverencia. El hombre no está ahora mismo postrado y adorando a Dios porque no le ha visto. Si pudiera contemplar un poco de la excelsa magnificencia de brillo, de la gloria que resplandece en la majestad de Dios, caería postrado sobre sus rostros para adorarle. Y si a alguno de ustedes le ha sonado exagerado esto que he estado diciendo, es porque tal vez tampoco ha visto a Dios. Si el hombre pudiera mirar, contemplar un poco esa excelsa magnificencia, tan solo del brillo de la gloria que resplandece de la majestad de Dios, caería postrado. No importa que no sea cristiano, porque es una gloria y majestad que por sí misma exige adoración. Y de hecho, esa es la razón por la que en la eternidad
toda rodilla se doblará delante de Dios y todos se postrarán. ¿Por qué? Porque en ese momento les llegará el arrepentimiento y dirán, ay, sí es cierto, todo este tiempo hice mal. No, hermanos, porque tan solo contemplar un solo destello de la majestad de la gloria de Dios exige adoración. Y todo ser, no existe criatura que pueda permanecer en pie delante de esa majestad. No es posible. ¿Sí me explico? No es posible. Dice, una vez más cito al ministro puritano Thomas Watson, glorificar a Dios es colocarle en el lugar más alto en nuestros pensamientos y tener una estima venerable de Él. En Dios está todo lo que puede producir admiración y deleite. En Él hay una constelación de todas las bellezas. Por eso les decía, solo hace falta mirarle un poco. Y todo ser, porque todo ser racional, fuimos creados con la capacidad para admirar y reconocer lo bueno y lo bello. ¿No es así? ¿Dónde prefieren ustedes vivir? ¿Allá en el pantano y en el basurero? ¿O prefieren vivir en la mejor y más bella colina, toda su mansión amueblada y hermosa? ¿Dónde preferirían? Tenemos la capacidad de distinguir eso. El Señor nos dio esa capacidad para reconocer y admirar lo bello y distinguirlo de lo malo. ¿Para qué? Para que podamos entonces enfocarnos en Él, para que podamos distinguirle a Él, reconocerle a Él que no hay nada a su lado. Eso es lo que indica el primer mandamiento. No hay nada a su lado. No hay ninguna cosa que se le pueda parecer. Y esa capacidad que el Señor nos concedió para distinguir y valorar la belleza, nos las dio también con el objetivo de que nosotros pudiésemos admirarle a Él. Y al admirarle, ¿qué pasa usted cuando ve un gran, hermoso paisaje? ¿No dice usted, wow, qué hermoso es esto? ¿No dice usted eso? Pues mirar a Dios será inmensa, infinitamente más admirable que el mejor de los paisajes terrenales. Y el hombre por sí mismo, por eso decíamos que esa belleza reclama la adoración, exige la adoración del hombre, pues en Dios, dice el puritano, está todo lo que puede producir admiración y deleite. En Él hay una constelación de todas las bellezas. Ahora entienden por qué el anuncio del Evangelio es Dios. Teman a Dios y denle gloria. Y no, Dios te ama y está angustiado por ti. Tiene un plan maravilloso. No lo vayas a rechazar. ¿Se dan cuenta qué cosa tan tremendamente dispar es eso? Dice, sigue diciendo el ministro puritano, esto es glorificar a Dios cuando somos admiradores de Dios.
admiramos a Dios en sus atributos, los cuales son los rayos refulgentes por los que la naturaleza divina resplandece. Lo admiramos en sus promesas, que son los estatutos de su libre gracia y el cofre espiritual, donde la perla de gran precio está escondida. Hermanos, lo cito porque yo no puedo ordenar palabras tan adecuadas como estas. Pero esto es una realidad. Esos atributos de Dios son los rayos refulgentes por los que la naturaleza divina resplandece. Lo admiramos en todas esas promesas, dice que son los estatutos de su libre gracia y el cofre, noten, el cofre espiritual donde la perla de gran precio está escondida. ¿Por qué es el cofre? Porque cuando veíamos sobre cómo glorificar a Dios, veíamos que todo lo que se puede ver de Dios y todo lo que se ha manifestado en símbolos, eso es solo el resplandor de la gloria de la majestad. ¿Me explico? Eso es solo el destello de la majestad de la gloria. ¿Me explico? En que dentro está contenida la perla de gran precio. Este mensaje, pues, es el que debe ser dirigido a los incrédulos. Dios es el ser más excelso y digno del universo y tú no lo honras. Dios es el ser más excelso y dignísimo del universo y tú ni siquiera le muestras respeto. Ni siquiera le has agradecido sinceramente por todo lo que tienes. No sabes lo que estás haciendo. Pero el tiempo se acerca, dice el texto. El tiempo se acerca. La hora viene cuando Él demandará toda deuda de honra. El tiempo se acerca cuando Dios demandará toda deuda de honra, gloria y obediencia de sus criaturas. Por eso dice el texto, el 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de Dios y los santos ángeles y del Cordero. ¿De qué está hablando aquí? Del juicio final y del tormento eterno. Se acerca, dice el día. Dice el versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio, ¿qué dice? Ha llegado. Viene la hora cuando Él demandará toda esa deuda de honra y gloria y de obediencia de parte de sus criaturas. Dice un autor, todo el que oye reacciona en forma positiva o negativa, o en forma ardiente o apática, o con obediencia o con desdén. No hay término medio.
en esto. Y así es en el Evangelio, hermanos. Cuando hemos predicado el Evangelio, aquí están las reacciones. O es positiva o es negativa. O es ardiente o le da lo mismo. Véanlo en ustedes mismos. ¿Cómo están reaccionando a estas cosas? ¿Cómo es que ustedes están reaccionando a estas cosas? ¿Con obediencia o con desdén? Porque no hay término medio, hermanos, para responder a esto. Pero ahora bien, como ya dijimos, este llamado es hecho en Babilonia. ¿Y por qué decimos que es hecho en Babilonia? Bueno, vamos a ver entonces por último qué es Babilonia. Versículo 8 dice: otro ángel les siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aunque esta es la primera vez, hermanos, que aparece el nombre de Babilonia en este libro, no es la primera vez que se dicen estas cosas de ella. Jeremías 51:7 nos dice: copa de oro fue Babilonia en la mano del Señor, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Noten ustedes cómo se habla en los mismos términos de esta ciudad y se dice que Babilonia, dice, embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Babilonia y su caída la vamos a ver, hermanos, con mucho más detalle cuando lleguemos al capítulo 17 de este libro. Pero ahora solo vamos a ver brevemente su simbolismo a fin de tener un panorama claro del contexto en el que está siendo predicado el Evangelio eterno. Para comprender el significado de este símbolo, hermanos, veamos los elementos que lo rodean. Pues dice Babilonia, ¿y de qué elementos está rodeado? Noten ustedes, está rodeado de vino, está rodeado de embriaguez, está rodeado de fornicación, que es lo opuesto a la castidad y a la limpieza. Y noten que Jeremías nos decía que fue Babilonia quien hizo beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto es muy importante para ayudarnos a entender qué simboliza Babilonia. ¿Qué hacen los perversos cuando quieren aprovecharse de alguien sin que se resista ni hacer violencia de él? Lo embriagan. Le embriagan para entonces hacer lo que ellos quieren que haga. Cuando le quieren engañar, le embriagan. Cuando le quieren robar, le embriagan. Cuando se quieren aprovechar de él, le embriagan. ¿No es así también como hacen muchos hasta violadores en nuestro tiempo? ¿Embriagan a las personas o las drogan? Cuando se ha excedido el vino, se disminuye la capacidad de los sentidos, pero sobre todo se disminuye la capacidad para razonar. Noten entonces que ya nos va diciendo que Babilonia, ¿qué hizo? Babilonia embriagó ¿a quién? A todas las naciones. Y no nos dice que les dio y las naciones rechazaron, no. Dice que las embriagó, que de hecho están embriagadas. Por lo tanto, entonces, ya que están embriagadas,
entendemos o deducimos de eso que las naciones han perdido entonces esa capacidad de razonar a causa del vino que Babilonia les ha hecho beber. ¿Me están siguiendo? Miren pues la diabólica acción. Babilonia da tanto vino a las naciones que quedan todos entontecidos. De donde encontramos que Babilonia entonces simboliza la seducción del diablo y sus ayudantes, las bestias y el mundo, a las naciones para mantenerlos engañados, adorando a la bestia y aborreciendo a Dios. Babilonia entonces aquí simboliza la seducción del diablo y sus ayudantes. Como dijo un predicador del pasado, Babilonia es símbolo del espíritu de impiedad que en todo tiempo seduce a las personas para que se aparten de la adoración del Creador. Babilonia, este espíritu satánico de engaño por medio de la seducción, da de beber de su vino en exceso a todos los habitantes de la tierra y les da tanto que quedan embriagados, que quedan sin capacidad para ver el engaño en el que están siendo introducidos, quedan embriagados y disminuida su capacidad para ver su condición y para ver la verdad. Entonces, pues, miren esta aplicación. El vino reduce la capacidad de los 5 sentidos, ¿no es así? Por eso cuando la gente se embriaga, se dice que no anda en sus 5 sentidos. De manera entonces que ya que Babilonia ha dado y ha embriagado a las naciones han quedado embriagadas sin poder ver que están siendo engañados y sin poder ver su condición y la verdad. Ese vino que les dio Babilonia les deja sin capacidad para oír el evangelio eterno y la verdad de Dios. Los deja sin capacidad para andar. ¿Cómo anda el borracho? Así Babilonia los deja sin capacidad para buscar sinceramente a Dios. Los deja sin capacidad de sentir el dolor de las heridas que su pecado les ha causado. Así pues, es un entontecimiento sedado que tiene al hombre como drogado, enfocado en sí mismo y en su propio placer y deleite mundano. ¿Me siguieron? De manera entonces, hermanos, que miren cómo toda la sociedad está embriagada, y de hecho está embriagada, hermanos, está entontecida, centrada y enfocada en las cosas de la tierra y en su propio placer y deleite mundano. Y por eso, cuando se va a predicar el evangelio, están adormecidos, están como atontados, están embriagados de mundo, de mundanalidad, de placeres y deleites. Por eso no quieren saber nada de las cosas eternas, lo menos que sea posible. Nada más ir a misa el domingo y ya con eso es suficiente. Es un entontecimiento sedado que tiene al hombre sumergido en la inconsciencia respecto al evangelio y la verdad de Dios, pero listos a su vez para toda maldad y depravación. Pero su ruina está cerca. Su ruina es tan cierta que aquí se habla
de su caída futura como si ya hubiese caído. Pues cuando dice ha caído, no se refiere, hermanos, a un acontecimiento futuro, sino dice ha caído, queriendo decir que su ruina, que su caída futura es tan segura como que si ya hubiera ocurrido. Por ello el Evangelio eterno les exhorta a que se conviertan de su adulterio y de su apostasía y de su adoración a la bestia, porque la ira de Dios está a punto de manifestarse en su juicio final. Y esto es, hermanos, lo que este Evangelio está llamado a proclamar. Y este es el lugar y el entorno en el que el Evangelio ha de ser proclamado. Una sociedad embriagada con el vino del furor de la fornicación que Babilonia ha transmitido en este mundo. Es por eso que las personas no quieren oír. Es por eso que tapan sus oídos. Es por eso que dicen que no tienen tiempo. ¿Y por qué dice que no tiene tiempo? Porque está apresurado corriendo a ir a un placero. ¿Ustedes creen que va a un estudio bíblico y por eso no tiene tiempo? No, las veces que esas personas le dicen que no tienen tiempo es porque tienen cosas placenteras a que dedicar su tiempo y su dinero y su esfuerzo. Están embriagados en el mundo, en la mundanalidad, en los placeres, en los deleites, enfocados únicamente en las cosas de esta tierra. Ese es el mundo al que el Evangelio eterno está y estará siendo predicado durante todo el periodo de esta era neotestamentaria. Oremos, hermanos, al Señor.